De regreso, este es el plato del día. Gracias a todos por la sintonía. Hace unos días, en medio del fragor de la cobertura de la tragedia del Jet Set, tuvimos el contacto con una aliada, colaboradora del programa, la psiquiatra, la doctora Francis Báez, psiquiatra de profesión, con la que hablamos acerca del impacto, el shock, de cómo la comunidad, la colectividad podía manejarse. Y aparte también hablamos de su propio ejercicio, de lo que significaba para ella como psiquiatra, estar en medio del hospital Dr. Ney Arias Lora con 39 pacientes y familias llevando este proceso. Quedamos ese día de hablar con ella acerca de casos individuales, por ejemplo, en el caso cuando una persona queda amputada. Y precisamente damos gracias a Dios porque hoy está aquí la doctora Francis Báez para contribuir con la ciudadanía y hablar sobre esa situación. ¿Qué pasa, doctora, cuando una persona pierde de manera rápida? No digamos, es doloroso para un enfermo de diabetes que sepa que puede haber la posibilidad de que le van a cortar una pierna, pero en el caso de una persona que de golpe y porrazo se queda sin un miembro de su cuerpo, ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué pasa en ese ser humano? Mira, eso nosotros le llamamos ahora mismo etapa 2 del duelo, porque duelo significa pérdida. Y tú puedes perder desde un miembro hasta la vida. Y la salud, la funcionabilidad. En este tipo de personas, sabemos que ellos vivieron un estrés postraumático, están en un estrés postraumático, van a desarrollar, ejemplo, cuando una persona pierde un miembro de su cuerpo, que lo va a inmovilizar o a disminuir su movilidad, número uno, y quizás su funcionabilidad. Porque imagínate tú, Dios libre, porque ahí habían de todas las profesiones, un arquitecto y seas humano. O un ebanista. Un ebanista y seas humano. ¿Me entiendes? O una persona, un ciclista y sea su pie. Independientemente, señores, un dedito a usted le duele, es más, un cuerito de lo que sale al lado del dedo, y eso le duele el cuerpo entero. Exactamente. Imagínense usted. Ahora mismo una persona... Tenía una entrenadora de running que ella decía, yo me hago mis uñas de mi pie yo, porque no vaya a hacer cosas que me dañen mi entrenamiento. Oye, exacto, porque es que una sola molestia, oiga, hasta una pestaña, hasta un vello encarnado, a usted le va a hacer que su cuerpo se duela entero. Entonces, estas personas que tienen el trauma y encima del trauma un daño físico también, y quizá esto va a repercutir en lo que es su funcionabilidad, hasta como padre que no va a poder cargar a sus hijos. Vamos a ponernos en ese caso. O como madre que no va a poder cargar a sus hijos. Sí, porque la mayoría del que estaba ahí es joven también. Ese otra claro. Doctora, ¿y qué hay de cierto en que una persona que pierde, vamos a suponer, un brazo, sigue sintiendo el brazo? Sí, eso le llaman el síndrome del miembro fantasma. Ajá. Te voy a explicar. Nosotros tenemos un cerebro que tiene un disco duro que se llama memoria. El cerebro reconoce cada una de nuestras partes porque él es quien la alimenta a que sienta dolor, calor y frío. O en un momento, cuando tú pierdes un miembro de tu cuerpo, el cerebro no estaba preparado para eso. Por lo tanto, el cerebro va a hacer que el paciente siga sintiendo que su miembro está ahí, pero lo raro de esto es que el cerebro lo siente con dolor. Ajá. El cerebro lo siente con dolor, el cerebro lo sufre solo, de una forma. Yo he tenido los casos de yo intervenir pacientes que le han apuntado un pie, un dedo, lo que sea. Y cuando yo voy a la sala, el paciente me dice, mira, me come el dedo, me duele el pie. Y el pie no está ahí. Usted va a decir, ¿el paciente está alucinando? No. El cerebro tenía tantos años con ese miembro, alimentándolo, estimulándolo, que ese cerebro todavía no ha aterrizado, ni se ha adaptado, ni a saber que ese miembro no existe. Y sigue mandando el mismo impulso eléctrico, porque el cerebro lo que envía es electricidad. Por eso el estudio del cerebro se llama electroencefalograma, porque envía electricidad. Y por medio de la electricidad, él le da movimiento a todos los órganos, incluyendo los brazos. Tú te cortaste un dedo, te cortaste el nervio del dedo, te quedó duro.
Y una pregunta, doctora, nosotros como sociedad o como amigos incluso de víctimas, no solamente del caso reciente, sino de cualquier caso, ¿qué podemos hacer para ayudarle y apoyarle? Porque, o sea, son una persona que, como usted dice, están en la etapa 2 del duelo, de un trauma. O sea, ¿qué podemos hacer? Mira, lo que mejor puede hacer el ser humano por otro ser humano es acompañarle. Es decirle, yo estoy aquí, tú no estás solo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo ayudar? Tú me necesitas. Eso es lo primero. Y lo segundo es observar cómo está esa persona. Observar alerta roja. Si se está aislando, si está callado, si no quiere hablar con nadie, si está cambiando de humor, si llora mucho. Tenemos derecho Eso a le iba a llorar. decir, porque hay Tenemos personas que no derecho quieren. a llorar. Ahora, cuando una gente que llora el día entero, y cuando una gente que cada rato se le sale la lágrima, cuando una gente que tú le ves que se le afectó el sueño, que se le afectó el apetito, tú dices, bueno, ya me entró en un estrés postraumático, una probable depresión tenemos aquí, y si no cuidamos esta depresión puede marchar a una depresión mayor. Esa persona sentir que es una persona minusválida, que ya no vale porque le falta ese miembro, que ya no es importante o no puede desarrollar sus funciones, que va a tener que depender de otro, donde el ser humano, aunque uno a veces emocionalmente depende de otro, pero físicamente uno no le gusta depender de nadie. A nadie le gusta que le estén quitando ni poniendo la ropa. Uno quisiera quitársela y ponérsela a uno. Pero emocionalmente a nadie le gustaría que te lleven al baño. A ti te gustaría bajarte tu zipper tú y cercarte tú. Entonces, este tipo de cosas que son propias de cada quien y no poderla hacer porque le falta ese miembro, hay problemas. Doctora, el proceso de reaprender a vivir sin esa parte del cuerpo, ya sea que, ay Dios, qué bueno, la ciencia ha avanzado y tú hay prótesis y tú puedes reaprender, pero ese proceso de aprender... Prótesis está para correr. Sí, para imagínate todo. tú, y vemos las Olimpiadas De hecho. especiales llenas de personas que también pasaron Claro. trauma y se levantaron, pero el mismo trauma o tal vez Sí, menos. pero esa gente fueron fue para otro. trabajados. Exacto. Esa gente fueron Es trabajando. tan importante rever la vida en sentido general que muchas veces idealizamos. Que incluso, doctora, los maratonistas con miembros inferiores amputados y que corren con prótesis fueron separados de los maratonistas con dos piernas Claro. biológicas porque corren más rápido. Ajá, Sí, y Es específicamente. una clasificación aparte. Sí, ¿por qué? Porque ellos aprendieron, ellos se ejercitaron y ellos entonces van desarrollando. Dios es un Dios tan bueno que cuando un órgano a ti te falla, los órganos duples que tenemos, como los ojos, los oídos, los pulmones, los riñones, Dios es tan bueno que Él hace que el órgano que a ti te quede desarrolle Fortalece. la potencia al doble para que compense el que falta. Pero sin embargo pasa que aún a pesar de esa capacidad y esa posibilidad, aquí está el Es que hasta que querer, tú no te mente. operes la mente, tú no Ajá. vas a aceptar la operación pero corporal. usted dice que esas personas, cuando luego se adaptan a esta nueva realidad, fueron trabajados. O sea, Claro. esto sería algo importante, o usted como parte de la comunidad de psiquiatría, de psicología. de Oye, medicina, como en sentido una persona general, que como trabaja una la salud persona, mental. La salud mental, ¿qué haría o qué debe de hacer la República Dominicana completa? Porque esto no es solamente el Estado Dominicano, Mira, todos como sociedad, óyeme, para trabajar y Yo apoyar. digo, ejemplo, yo acabo de venir de una rueda de prensa del periódico Hoy, y lo que todos llegamos a una conclusión, que fueron las 4 universidades que intervinieron, los departamentos de psicología de esas universidades, más yo que me tocó la parte hospitalaria completa en los 3 hospitales, y el doctor Gómez, que es el asesor actualmente de la presidencia en salud mental, concluimos que todos podemos ayudar y aportar. Usted no es psicólogo, pero usted sabe pasar la mano por una espalda. Usted no es psicólogo, pero usted puede sentarse frente a esa persona y escucharle. Usted no es psicólogo y usted puede dar un abrazo sin usted hablar. Y más cuando podemos decir cosas bonitas a las personas que amamos. Ya con eso nosotros vamos dando un pie de apoyo. Ya con eso nosotros vamos ayudando. Y lo que no sepamos nosotros hacer, para eso están los especialistas. Llévelo, búsquelo. Yo soy la que digo, yo le dije a una persona esta mañana, oye, si te sigo sintiendo así, te voy a decir una cosa, te voy a buscar, te voy a internar,
te voy a resetear, porque yo no voy a dejar que tú te me metas en una depresión mayor y te me mate. Doctora, y esas, estamos hablando de 200, bueno, de 6, vamos a poner un número redondo, no, 600 afectados. Un grupo de afectados. Sí, ese grupo grande de afectados, usted sabe, se lo pregunto desde la honestidad, porque asumo que todavía hay información que tardará en llegar. ¿Usted sabe si habrá una iniciativa gubernamental para atender a esa gente el año o 2 años que tarde, que tome con esas 4 universidades y con los hospitales? Estamos, mira, ya inclusive es tanto así. Ejemplo, a mí me tocó intervenir. Los afectados y la familia. Estamos hablando de 40 y pico de grupos. De más. Ajá. Porque te voy a decir algo. Solamente en el NEI Arias Lora teníamos 49. Wow. Más los del Darío Contreras, más los del Marcelino Vélez. Uh-huh. Que iban muriendo, pero antes de morir estaban graves y la familia estaba ahí. Exacto. Y yo aún a lo grave, yo iba y lo oraba y lo ungía y decía, yo declaro en el nombre de Jesús que Dios te da la oportunidad de tú entrar en tu subconsciente y tú pedirle a Dios, vénseme el Señor de mi vida. ¿Para qué? Para tan tranquilo. Y ahora que le escucho Y hablando, ayudé a que a 2 madres partieran tranquilas y que 2 hijos tuvieran paz, 2 menores. así como la escucho hablar ahora como una mujer creyente, sé que hay personas que visualizan el mismo tema desde diferentes áreas. Algunos con la esperanza, lloran con dolor, pero tienen esperanza porque tienen una fe, y otros que no. Otros que todo lo contrario, en este momento cuestionan. Están cuestionando y reclamándole a Dios. Exactamente. Y ante esa realidad, porque hay que ser respetuoso con la realidad del otro, ¿qué podemos hacer? ¿Es un acompañamiento en silencio? Yo no tengo respuesta. Por ejemplo, me ha pasado cuando mueren hijos. Yo no sé, yo ni voy a los velorios, o sea, ahí llega mi cobardía, porque yo me pongo en el lugar de una empatía rarísima y en vez de ir a darte el abrazo, yo lo que me desplomo. ¿Qué se puede hacer en estos casos con el que no cree lo mismo que yo creo? Mira, a ello hay que intervenirlo a nivel de salud mental, a nivel de ciencia, porque el que no cree en la espiritualidad o el que no tiene una espiritualidad, tú puedes trabajarlo, inclusive hasta los que tienen espiritualidad hay que trabajarlo con la ciencia, porque la ciencia la creó Dios. Sí. Pero el que no cree en Dios, simple y llanamente se trabaja con la ciencia y después con el tiempo se va a dar cuenta que cuál fue el plan perfecto de Dios con esa gente. Uh-huh. Porque la gente puede hablar muchas cosas y hablan mucho precisamente lo que no conocen a Dios. Sí. Lo que no conocen a Dios, que dónde estuvo Dios en esto, que dónde estuvo Dios en el otro. ¿Usted sabe por qué usted no sabe dónde estuvo Dios? Porque usted no conoce a Dios. Claro. Usted está hablando de quien usted no conoce. Eso es como que usted diga dónde estuvo, vamos a decir, Bin Laden, que usted no conoció. Usted no sabe lo que hacía Bin Laden. Usted no sabe lo que hacía Bob Marley. Entonces, ¿dónde estuvo Bob Marley en tal tiempo? ¿Y en dónde estuvo volando? No. Si usted no conoce a Dios, usted no puede preguntar ni siquiera, ni cuestionarlo de Dios. Si yo conozco a Juan Carlos, yo digo, él debía estar en tal sitio. Claro, porque lo voy a buscar. Entendí el concepto. Claro. Doctora, hablamos de quien sufrió una situación puntualmente física, aparte de lo que implica un trauma en una situación como esta. Pero hay quienes no sufrieron embates tan fuertes como la muerte o como una lesión física que los llevó a un hospital. Hay quienes salieron, digamos que físicamente... Mi vecinita Maciel. Simple o con afecciones... Mi primera 2 víctimas del siniestro, uno sin ningún rasguño. Ajá. Y ella solamente con unos golpecitos aquí y un moradito. Entonces, pero aquí estuvo. Cuéntenos cómo identificamos eso, porque también pasa muy a menudo en cosas más pequeñas. Yo estoy en un accidente de tránsito, a mí no me pasó nada, pero mi vida cambia interiormente. ¿Cómo me hago consciente de todo esto y qué debo hacer yo? Mira, lo que tú no sabes es que ellos no tuvieron lecciones físicas, pero sí tuvieron lecciones emocionales. ¿Cómo las identifico? Número 2, ese tipo de persona ahora mismo que está ya en la segunda etapa, porque ya salió del siniestro, de la catástrofe, está manejando una cosa que le llaman culpa. Que por qué yo fui,
que porque yo salí y no pude ayudar a otros que vivieran, que allá estaba fulano que yo lo vi, porque la gran mayoría o se conocían o tenían ya cierto tipo de socializaciones, que porque... Que los que estaban en la mesa de al lado ¿me mío entiendes? se murieron y yo estoy Mira, vivo. exacto. Óyeme, yo te voy a decir algo, dentro de la que yo pude intervenir, que pude intervenir a una doctora, a otra doctora, que están vivas, que tienen heridas, otras tienen los pies pelados, otra, una arquitecta que con una herida grandísima en la frente, pero ya cosida, con un brazo así, que fue a ver a una que estaba ya totalmente en intensivo, ya para morir. Y yo cuando me senté con ellas, primero fui una a una, hablando y que ellas me hablaran. Después la uní a las 3. Y fueron juntas a la fiesta. eran 4 amigas, murió una. Y yo le decía a ella, dime, hay cosas que tú tienes que decirme que tú no has hablado. Tú estás aquí apoyando a la mamá de la que se está muriendo y a la familia, dime. Ella, yo compré la boleta, yo soy la culpable. Y comenzó a soltar. Yo, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y saca. La oí. Ay, Dios Después mío, le dije, guárdame. campeona, si tú hubieras sabido que eso iba a pasar, tú no lo habías comprado, ni tú habías ido, ni ella había ido. Exacto. Entonces, tranquila, tú no tienes la culpa de nada. La otra comenzó, yo soy médico y yo lo que hice fue que me quedé paralizada y no sabía qué hacer. Digo yo, porque esa es la forma de tu cerebro reaccionar. Del 90% de tu cerebro que tú no utilizas reaccionar con una forma de bloqueo para no vivir lo que está pasando. La otra decía, yo la ayudé y le decía a fulana, ayúdame porque no puedo más. Yo la ayudé. Digo yo, ¿y cuál es tu problema si tú la ayudaste? Me dice ella, que no he podido verla. Yo, tranquila, que vamos para allá adentro y yo te la voy a enseñar. Y tú le vas a hablar a los oídos y tú le vas a decir toda la cosa linda que tú quieras decirle. ¿Me entiendes? Fueron momentos que la gente me dice, ¿tú estás blindada? No. Iba a preguntarle No, justo eso. no. Usted y los médicos forenses, médicos, rescatistas, que se fajaron mientras nosotros del otro Todo el lado personal que estuvo en llorábamos. primera Sí, línea. todo el que estuvo ahí. Nosotros solo éramos espectadores a través de la televisión. muchos reporteros también Sí, están afectados. están afectados. Pero ¿cómo ustedes buscan ahora la manera de dejar de pensar en lo que vieron? ¿Tú quieres que te diga una cosa? Ajá. El martes a las 6 de la tarde, ya Francis dejó de pensar. Porque Francis comenzó el martes a las 4 de la mañana. Francis se ¿Ustedes lo sella. llamaron? Ajá. A mí me llamaron, claro. ¿Usted trabaja en el servicio? Ney Arias. Yo trabajo en el Servicio Nacional, Servicio Nacional de como Salud. directora ahora de un centro psiquiátrico que se llama Reside. Que está allá en... Sí, en la Nueva Barquita. En la Nueva Barquita. Sí, ese lo estoy dirigiendo yo mire, yo lo he recomendado varias y ya veces. manda gente para allá. Allá tenemos varias especialidades que te digo, desde médico familiar, medicina general, nutricionista, psiquiatras y psicólogos. Y es y público. el costo de las terapias. No, cogen seguro. Cogen seguro, cogen todos los sí. seguros. Y además es baratísimo también. Sí, dinero. y están todos los tipos Han de llegado terapias. varias personas que Nosotros yo- tenemos más de 10 tipos de terapias que se dan diferentes, aparte de las consultas de psiquiatría y psicología. Entonces, llega ese momento donde yo lo que simple y llanamente hago es que yo en el momento de trabajar, señores, a mí se me olvida la humanidad mía, Claro. pero ayudo a ellos. Claro. Y después que ayudo a ellos, entonces yo me encuentro conmigo. En mi casa yo lloré. ¿Entiendes? Yo me hinqué. Sí. En el momento que a mí me llamaron, que yo no podía llamar a psiquiatra ni a psicólogo a las 4 de la mañana porque nadie está de servicio en un hospital, yo me hinqué llorando en mi habitación y clamé a Dios. Claro. ¿Y qué hice? Llamé a Rudy de Gracia, que es el encargado de las ambulancias extrahospitalarias. Sí, que están en Le los dije, próceres. manito, tú estás ahí, pero no eres tú. Oye, manito, tú estás haciendo un trabajo. No mire si conoce a alguien. No mire que son seres humanos. No mire nada. Manito, hacer un trabajo que te toca y tú Despacha no, gente. mira, despacha gente y haz tu trabajo, manito. Y no te me enfermes, que tú eres un recurso humano necesario que sabe lo que está haciendo. Mire, usted tiene un sistema de creencias, y esto ya nos dijeron que adiós, pero yo no quiero dejar que usted se vaya. Usted tiene un... Yo tengo que abrazarla antes de irme. Yo tengo que darle un abrazo a la doctora. Yo también porque ya estoy conmovido con su forma
forma de ver la vida, Sí, la verdad, sí, y sí, de sí. manejar su profesión. Sí. Pero dijo, usted tiene un sistema de creencia que conozco a partir de su conversación, y alguien con un sistema de creencia distinto al suyo dijo que el director del COE no debió quebrarse como se quebró, porque debía estar entrenado para ver lo que vio. Usted, él es ateo, en el caso del doctor Guerrero Heredia. Gracias a Dios. Es ateo públicamente, Dios lo le dio esa confeso. libertad. No, Y en el caso suyo, yo lo que le es pido una a Dios mujer misericordia creyente, por él. ¿qué usted piensa sobre lo que pasó con el, ¿cómo se llama? Con el general Méndez. Con el general Méndez a la hora de dar esta declaración. Oh, lloró al final, mi no al general, principio, mi general, que usted es un gladiador. Y usted tiene que seguir porque usted lo ha hecho perfecto. ¿Y sus lágrimas? Y yo sé que no fue usted, que fue Dios que lo dirigió. Sus lágrimas demuestran que usted es tan humano como Jesús cuando estuvo en la tierra. Porque el versículo más corto de la Biblia, Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús lloró. El más Usted corto. tenía derecho a llorar. Es más, usted tenía derecho a tirarse al piso. El Papa besó la tierra. Cuando el Papa, cuando le dieron de alta, cuando lo hirieron a Juan Pablo II, ¿se acuerdan? Sí, claro. Ese Papa besó la tierra dando gloria a Dios y gracias a Dios. Y fue llorando que lo hizo. Entonces, usted es un hombre mortal igual que yo. Usted lo hizo bien, general. General, mire, me quito el sombrero porque hace mucho que lo admiro y usted lo sabe. Y las palabras que yo le iba dando, cada vez yo chateaba con ese hombre diario. Le decía, cuídeseme, hidráteseme, siga adelante, campeón. Y lo grande es que lloró al final, no a Mi mitad, amor, no. y pudo haberlo hecho es donde que llora fuera. cuando dice, he acabado mi trabajo y lo he hecho bien. Amén. Eso fue hasta de satisfacción y de humanidad. La doctora Francis Báez, psiquiatra, nos ha acompañado por segunda vez en medio de esta cobertura y de este tiempo tan especial, desgarrador y triste para la República Dominicana, pero con gente como ella y con lo que el dominicano sabe hacer, que es salir de abajo y volver hacia arriba. Sabemos que vamos a salir de esto fortalecidos y con aprendizajes, Claro. para que no se vuelva a repetir jamás una tragedia de esta magnitud. Doctora, gracias. Gracias por su servicio y gracias por habernos acompañado en el día de hoy, y en algún otro momento la traeremos porque esta chispa hay que aprovecharla. Yo Ustedes sigo. no se muevan luego de la pausa. Regresamos con el estado del tiempo. Está lloviendo en muchos lugares, así que no se muevan. Doctora, déjame... El plato del día.